Estoy hablando con mi querido amigo que ahorita van a saber, entrevistando de deudas y de impuestos, pero no lo he invitado a Raimi Ferreira Justiniano para hablar hoy de impuestos. Fue una charla previa mientras estaba haciendo David con unos ajustes. Este martes 5 de agosto de 2025, víspera del 6 de agosto de nuestro Día Nacional, he hecho cuestión de estado de tenerlo aquí a Raimi Ferreira Justiniano. Ustedes saben, él es abogado, ha sido rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ha sido también ministro de Defensa, porque me enteré de que había estado estudiando mucho estos últimos años y ha preparado ya un libro, nada menos que sobre la historia de Bolivia. En realidad es una mirada crítica a la historia de Bolivia, una lectura crítica a la historia de Bolivia, la que ha hecho Raimi y ahorita nos va a hablar. Y creo que es súper oportuno, no por nada ocurren las cosas, Raimi, de que estés ahorita aquí conversando con nosotros precisamente sobre eso, sobre la historia de Bolivia en el Bicentenario. ¿Cómo va, Raimi? Buenos días, Maggie. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Muy bien, con mucha ganas de charlar sobre el tema que creo que es oportuno por el Bicentenario. Oportuno, pero porque vos estás trayendo una mirada completamente distinta. No es simplemente una celebración porque es la fecha, porque hace 200 años. No, no, no. Te has dado el trabajo de hacer una relectura, podríamos decir, Raimi, de la historia de Bolivia. Y quiero que me contés primero cómo fue, cómo te vino esas ganas de hacer esto, cuánto tiempo has estado trabajando y qué es lo que has recogido a lo largo de todo este estudio, de estas lecturas que has hecho. La idea nace de una materia que me asignaron que se llama Proceso Histórico de la Universidad NUR. Yo doy, además de la René Moreno, doy algunas materias también en la Universidad NUR. Y ahí la coordinadora, la licenciada Cindy Ortiz, nos invita a dar una materia de proceso histórico. Y faltaba un texto y yo voluntariosamente me ofrezco a redactar uno. Pero yo no sabía que era tan complicado. Yo dije, bueno, vamos a redactar en un par de meses, en las vacaciones, un texto base, ¿no? Para la materia. Pero una vez me meto a hacerlo el texto para no copiar el copy-paste que se podría hacer, pero no es ético, obviamente, sería copiar. Entonces voy haciendo un resumen. Me reúno 5 o 6 libros manuales de historia y trato en base a eso hacer un esquema y tratar de darle mi redacción con un enfoque académico para que se pueda discutir y servir como base de discusión en clase. Pero luego me entra el bichito y veo que caramba, no es tan sencillo y pido postergación. Te estoy hablando del 2023, ahora ya 2025, ¿no? Y empecé el 2023, hasta ahora está el texto, seguimos con un texto provisional y un tema te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, porque la idea era hacer un texto para el Bicentenario, ¿no? Un texto que llegue hasta el 2025. Y a partir de ahí, bueno, cambiamos el proyecto y planteamos que en lugar de un texto, primero voy a hacer un libro y después lo vamos a resumir a un texto. No sé sinceramente cuándo irá a terminar. Yo pensaba honestamente terminar este año, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Quería que coincida con el Bicentenario. Igual va a ser del Bicentenario, pero ya con todo, porque me imagino que lo voy a terminar el año que viene. Y uno va encontrando, y es verdad lo que dice, ¿no? Platón, que o Sócrates, ¿no? El que dice que mientras más sé, nada sé. Realmente uno, mientras más lee, se da cuenta que cada vez se da de menos. Porque un texto te lleva a otro y cada texto que te lleva a otro te lleva a 3 versiones diferentes, en donde ya tenés que ver cuál es el que se acerca a la realidad y tenés que investigar. Y ahora tenemos una enorme herramienta que es el Internet. Es impresionante el trabajo que hacían los historiadores hace 100, 200 años, ¿no? En fuente de los documentos. Muchos de ellos no están en línea, ¿verdad? Pero hay muchos documentos que se basan sobre fuentes primarias y esos son muy útiles. Pero como este no es un libro de historia en el sentido técnico de la palabra, es un libro de revisión crítica, la historia tampoco se busca en base a fuentes originales dar una nueva versión de los hechos, sino interpretar los hechos en el contexto con varias fuentes, consultando varias fuentes, teniendo varias perspectivas
e interpretar, porque al final eso es la historia. La historia es estudiar lo que ha ocurrido en el pasado y entenderlo en nuestro contexto, es decir, cuál es el mensaje que nos lleva a nuestro contexto. Yo creo que la historia tiene un sentido extraordinariamente útil y justamente no aprender de la historia lleva a los pueblos a cometer los mismos errores. Esa verdad tan obvia, tan, tan, tan prosaica de que quien no conoce la historia comete los mismos errores es una absoluta verdad. Es algo de lo que creo no se puede discutir. Un ejemplo, te lo comentaba que yo el otro día en ese programa donde nos encontramos en el debate, ¿no? En la Red 1. El hecho de que cuando hemos tenido algún modelo extractivista y un gobierno de corte nacionalista, nos hemos entusiasmado con la gallina de los huevos de oro, pero no las comimos, ¿no? Eso hizo el circuito del nacionalismo del MNR del 52, que se comió el estaño, pero no invirtió en estaño, no hizo nuevas minas, ni modernizó, ¿no?, la producción, no invirtió en tecnología. Hizo carretera, hizo Guavirá y no sé qué más, pero se olvidó de invertir en la minería. Y claro, la minería se hizo costosa con el tiempo, poco competitiva, y las facturas las pagamos en el 85, ¿no?, con la gran crisis de la perinflación, cuando nuestros recursos por exportaciones cayeron radicalmente porque el precio del mineral era tan alto que no podía competir con Tailandia o con Malasia. Lo mismo pasó en el otro ciclo estatista que hoy está agonizando, cuando nos engolorizamos con el gas. Y yo creo que se creyeron, ¿no? Porque el año 2000, me acuerdo, Tuto decía, tenemos piscinas de gas, tanto gas, dice, mares de gas, que podemos exportar a Estados Unidos, ¿no? Vía Arica, me acuerdo de su proyecto, ¿no? Bueno, se creyeron lo de las reservas y además de eso no hicieron nada para luego de las nacionalizaciones para buscar nuevas fuentes de gas. Y ahí está el resultado, exactamente igual. No aprendimos. No aprendió, por ejemplo, creo yo, el liderazgo boliviano, o por lo menos el liderazgo de estos últimos tiempos, lo que ocurrió en el 63 o el 64. El MNR, que fue un proceso fuerte, vigoroso, sin embargo, el año 61 cambia la constitución para que Víctor Paz vaya a una tercera presidencia. Y ahí se fragmenta el MNR en 4. ¿Qué pasó con este otro proceso? Lo mismo, ¿no? La reelección. Y fíjense lo que ha pasado. Esa es la semilla del inicio del fin del mal. Son cosas que uno, si las lee, tiene ciertas repeticiones históricas de las que debería sacar conclusiones y de las que debemos sacar conclusiones. Termino con eso. Creo que la historia es para enseñarnos, aprendiendo el pasado, a tomar decisiones en el presente. Ahora, has dicho algo que creo que es importantísimo, ¿no? Uno tiene unos textos y pensás que eso es lo definitivo. Y un poco hacías una relación, no sé si fue ya en la charla al vivo o en los comentarios previos, de que uno puede decir también hacer un parangón con lo que ocurre en la prensa, en los medios de comunicación, porque al final eso va quedando también en archivo. Estoy pensando en lo que hay en el Museo de Historia. ¿Quién más que Raimi para conocer lo que hay en ese tesoro que tenemos y que poco los conocemos, que es el Museo de Historia, la biblioteca, digo, del museo? ¿Cómo hacer para discernir precisamente lo que vos decías, ¿no? ¿Dónde está la verdad de los hechos, lo que más se aproxima a los hechos? Porque al momento de contar la historia, me imagino que uno puede hacer un parangón como que, lo que ocurre cuando hacemos una nota. Es muy difícil dejar de un lado tus pasiones, tus creencias, tus sentimientos, tus emociones. Así es. Hay, si mal no me equivoco, el artículo 16 del Código Nacional de Ética de la Asociación de la Prensa, que habla de contrastar la fuente, que las fuentes tienen que ser sólidas, ¿no? Algo así, si no recuerdo, pero yo creo que esas mismas normas de deontología o de ética profesional del periodismo se aplican a la historia. La fuente, contrastar la fuente. Y hay algo que se llama veracidad. La veracidad que yo no creo que se pueda ser objetivo, es imposible. Somos seres subjetivos de alguna forma, aunque querramos ser objetivos, no vamos a poder. Pero lo que sí podemos ser es equilibrados y ser veraces, ¿no? Y la veracidad es la buena fe, tratar de ocultar con buena fe
Pero la buena fe no basta. Ahí viene el recurso material, el recurso documental. Y ahí tiene que ver el contraste. Si uno se queda con una sola versión de los hechos, puede que crea que esa es la única versión. Hay que ver las dos caras. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Es muy común y es para nosotros típico de nuestra historia el que nosotros somos las víctimas y los otros son los malos. En la historia de Chile he tenido que leer la historia chilena. En la historia del Paraguay hemos tenido que leer la historia del Paraguay. En el tema del Acre hemos tenido que ver las versiones locales brasileñas. Porque a nosotros la historia nos las cuentan desde nuestra perspectiva. Yo creo que en la historia le pasa lo que le pasa al periodismo deportivo, ¿no? Que cuando juega la selección no hay ética, no hay equilibrio, hay absoluta parcialización. Lo mismo pasa en la historia. Creo que en la historia uno escribe la historia creyendo que con eso contribuye al patriotismo. Y en realidad quien escribe la historia pensando en fomentar el patriotismo le está haciendo un daño al país. Uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. El caso de Chile es dramático. El caso de Chile, muy pocos te dicen o te lo dicen muy por arribita que los que en gran medida provocamos la guerra somos nosotros. Si bien hay razones de fondo, son los recursos naturales, las inversiones imperiales, que son indiscutibles, pero Chile tenía una tradición, si bien un país que ha tenido una geopolítica agresiva, pero de alguna forma legalista. Y nosotros firmamos un tratado, el Tratado de 1866, en la que Chile renuncia y acepta que esos territorios hasta el río Copiapó son de Bolivia y fijan una frontera en el paralelo 24, con la condición que durante 25 años, caramba, ya me entró la edad, no sé si son 30 o 25, durante 25 años no se creen nuevos impuestos. Y con esa razón, porque Chile tenía ocupado Mejillones, tenía ocupado Antofagasta, ¿no? Bueno, no había Antofagasta todavía, pero hasta ese territorio lo tenía ocupado. Entonces Chile se retira y Bolivia firma el tratado y se compromete a no cobrar impuestos durante un determinado tiempo. Que ahorita me entró la duda si 25 o 30, pero es un par de décadas por lo menos. Y por ahí vino un presidente de otro gobierno, Hilarión Daza, que sin tomar en cuenta el tratado internacional, que era uno solo, ¿no? Y luego se complementa con otro que dice que en caso de diferencia se va a ir a arbitraje. En caso de interpretación diferente se va a ir a arbitraje. Y Hilarión Daza, suelto de cuerpo, le pone 10 centavos, ¿no?, a la producción de salitre en ese momento, de guano y de salitre. Y Chile reclama, bueno, la empresa chilena Bolivian Rail Company, que está inscrita en Chile, entonces le dice a Chile, están violando el tratado, están subiendo un impuesto. Y el embajador, el plenipotenciario, hace los reclamos. Daza ni le contesta. Le reitera 3 cartas. Daza no le contesta. ¿Y eso cuándo empezó? Empezó el año 1000, en febrero, justo el 14 de febrero de 1878, un año antes del desembarco. En enero, Chile lanza un ultimátum. O vamos y solicita un arbitraje. Ya que Bolivia interpreta de otra forma, le dice, vamos a un arbitraje. Y Bolivia increíblemente rechaza el arbitraje. Es más, no contesta y ordena que se embarguen los bienes de las empresas que no habían pagado impuestos en Antofagasta. Ya hace semanas atrás había ahí un barco, ¿no?, con tropas chilenas esperando desembarcar. Y entonces Chile da un ultimátum y lo que hace Bolivia, lo que vamos a hacer es quitarle la concesión, dice. Ya, no va a haber el impuesto, pero le quitamos la concesión. Con eso dicen, no violamos el tratado, pero le quitamos la concesión. Pero por el tema de los telégrafos, llegó eso, ¿cuándo? Cuando ya las tropas chilenas habían desembarcado en Antofagasta. La historia no te dice que el 89-90% de la población era chilena. Un solo tiro se disparó. Hubo fiesta popular, ¿no? Es decir, se hizo cueca hasta la madrugada. No un solo tiro en toda la costa boliviana. La tomaron como un paseo y con bienvenida, porque la inmensa mayoría de la población era ahí. No hay un espíritu autocrítico, el abandono de esa zona, las terribles concesiones que se hicieron, pero encima violentar un tratado, renunciar a
a un arbitraje que pudo haber de repente postergado o logrado una mejor negociación. De hecho, dejaron cobija a los chilenos, no la tomaron. Fue cuando Hilarión Daza le declara la guerra el 1 de marzo a Chile, que ya para evitar que por cobija entren armas, ya también toman cobija, ¿no? Es decir, uno ve y dice desastre tras desastre. Y en la historiografía oficial, claro, ellos son los malos, no, los perversos, nosotros los santos inocentes, con una absoluta falta de espíritu crítico. Y luego viene la superficialidad de echarle toda la culpa a la ignorancia y brutalidad de este militar, ¿no? Brutote que era presidente, que sí fue responsable de gran medida, pero tampoco se hace una crítica del abandono, de la desvertebración. Esa lección no la aprendimos. Exactamente la misma receta pasa con el Acre. Territorio abandonado. Desde el año 70 del siglo XIX están ahí como 20.000 brasileños, no hay bolivianos ahí. Los únicos bolivianos que han llegado son cruceños, la mayoría, que han llegado a lo que hoy sería Cobija, Rivera Alta, que fundan esos pueblos gomeros con don Nicolás Suárez, Antonio Roca y compañía, y algunos gomeros del norte de La Paz. Pero lo demás era totalmente poblado por brasileños. Hasta que viene un genio y se le ocurre poner un impuesto en esa zona, en Porto Acre, ¿no? Que hoy se llama Porto Acre. Van a fundar un puerto que se llama Puerto Alonso en honor al presidente Cedro Fernández Alonso. Y los brasileños se insubordinan, porque tenían que pagar dos impuestos a Manaus, por donde pasaban, y a Bolivia. Y ahí viene la primera rebelión. Aunque parezca increíble y la historia no lo dice, el primer presidente de la República Independiente del Acre es un Gálvez, español, que era nuestro cónsul en Belén do Pará, por si acaso, y se había hecho gomero. La cuestión es que este cónsul se proclama presidente y como Bolivia para llegar desde La Paz hasta el Acre tardaba 3 meses, le pide por favor al embajador boliviano en Río de Janeiro, antes era la capital, era allá, que nos ayude a recuperar nuestro territorio. Brasil acepta, manda 2 barcos desde Manaus, captura a Gálvez, disuelve la República del Acre y al encomendado que manda la embajada lo pone delegado, le devuelve el territorio. Hasta ahí muy bien. Hay que hacer notar que Brasil es federal, ya en ese momento era federal, y las autoridades del estado de Amazonas, cuyo capital es Manaus, evidentemente por abajo apoyaban estas labores independentistas. No le convenía que eso sea boliviano, porque pagaban impuestos hacia ellos. Pero el gobierno de la Federación de Brasil sí cumplió la ley, cumplió el acuerdo, ¿no? Un acuerdo leonino que no había, en la que le cedimos con Melgarejo una parte del Madeira, pero lo cumplieron. Y viene otro genio por ahí y dice, mire, como esto es un peligro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle en concesión por 40 años a una empresa angloamericana de Bolivian Syndicate, para que ellos, a cambio de que nos den el 40% de los ingresos, pongan policía, protejan la frontera y exploten. Imagínate los 20.000 siringreros brasileños ahí. Y ahí Brasil cambia inmediatamente de posición. No te olvides que está lo del Canal de Panamá, lo de Puerto Rico, ¿no? Todo lo de Cuba, la invasión de Estados Unidos. Que una potencia o potencias extranjeras se metan en la Amazonía y además prometan libre navegación. Hay un repudio continental contra esa decisión de Bolivia, de entregar ese territorio en concesión a una empresa transnacional. Y ahí Brasil, en lugar de ser nuestro aliado, se convierte ya en... No nos ataca, pero de entrada bloquea los ríos, ya no permiten que entren los barcos del Bolivian Syndicate, y se levanta una segunda revolución. Brasil no se mete por abajo, le da armamento. No sé si le viene a Brasil o el gobierno estatal del Amazonas. Y cuando Pando decide entrar con un ejército importante, Brasil ya lanza un ultimátum. Bueno, ahí hay 20.000 brasileños, no vamos a permitir que los masacren. Y si ustedes siguen avanzando, nosotros vamos a avanzar. Y pone 4.000 soldados en la frontera. Ahí se viene ya el tratado del modus vivendi. Y ahí hay que decir que mientras llegaban las tropas desde La Paz, quien mantuvo la defensa de esos territorios fueron los barraqueros, ¿no? La columna Porvenir de Nicolás Suárez, que recuperó Cobija, que había sido tomada por los brasileños, por Plácido Castro. Y bueno, no aprendimos la lección. Impuestos, abandono, olvido, malas negociaciones. Pero más, por si fuera poco, en las negociaciones Brasil dice, o vamos a un arbitraje por estos territorios en disputa, porque ya lo declara Brasil en disputa, o se los compramos.
Y la historia no dice que en lugar de ir al arbitraje, Bolivia decidió vendérselo. Se lo vendimos por 2 millones de libras esterlinas y un poco más, un ferrocarril y no sé qué otra cosa más, ¿no? Y un tren, o perdón, un puente sobre el río Mamoré que recién se está queriendo construir, ¿no? Y hay un acuerdo para construirlo, que se paró por tonterías, pero que creo que se va a hacer. Bueno, esos son los temas de la historia, no aprendimos. Y como no aprendimos ni en la guerra del Pacífico, porque todo era echar la culpa a Chile, no aprendimos en lo del Acre. Y como no aprendimos en el Acre, no aprendimos en la guerra del Chaco. La fórmula, aunque es diferente, sigue igual, olvido, porque Bolivia era un país que giraba en torno a la producción minera. El resto del país le importaba un comino. Ni Beni, el Chaco, el litoral, no, todo está en función de la plata primero y del estaño después. Yo creo que esas lecciones de la historia, ¿no? Que no fueron asimiladas por las élites políticas, por la gente que opina, que dirige, nos ha hecho mucho daño. Por eso yo creo que es fundamental en la historia cambiarla. De hecho, una de las grandes, uno de los productos y uno de los pocos beneficios, si de algún beneficio trae una guerra, fue generar una conciencia crítica histórica. De ahí van a nacer los Augusto Céspedes, ¿no? Los Augusto Guzmán, va a haber una nueva lectura, va a venir gente como Zabaleta, que va a empezar a ver la historia ya de otra perspectiva. Aunque Zabaleta no es precisamente historiador, es un extraordinario sociólogo, pero que hace una labor histórica de revisión histórica impresionante, ¿no? El propio Montenegro, que empiezan a cambiar la perspectiva. Bueno, y a partir de ahí, por lo menos hemos tratado de enmendar algunos de esos errores. Ahora, Remy, claro, estamos hablando de 3 hechos que han sido centrales que tienen que ver con pérdida territorial. Y hay una constante que vos estás señalando, perdón, el abandono del territorio. O sea, ya ¿Así? vivía otra gente ahí, no porque les hubiera dado la gana, no porque eran unos abusivos, estaba sin gente, ya ¿Abandono? había riqueza Ya para había riqueza. explotar. Y hablabas de unos genios que se les ocurrió en sus momentos cobrar impuestos, desconocer tratados, mm, todo este tema que uno puede decir que negligencia, ¿no? ¿Quiénes eran esos genios? Y decías también, estaban todos muy concentrados donde estaba la riqueza más fácil en el occidente, que hemos visto que tampoco ha sido que les ha traído muchos beneficios. Estoy pensando siempre en Potosí, ¿no? Pero, ¿qué ocurría en ese momento? ¿Qué pasaba con el resto del país? O sea, Ya, la fuerza estaba ahí y la voz era esa y parar de contar. yo creo que todo se basa en, no sé si todo, no hay que ser absoluto nunca en nada, ¿no? O no siempre en todo. Creo que uno de los factores es la forma como nace lo que sería la Real Audiencia de Charca, cómo se estructura la colonia. La colonia se estructura en nuestro país no para hacernos cristianos y hacernos buenos, civilizarnos y vivir en armonía y hacer un pacto social. La colonia es una imposición externa motivada por intereses mercantiles y económicos que se basan en el extractivismo, ¿no? Nuestra matriz extractivista viene del momento que se funda, ¿no? Se fundan las estructuras de producción de la mina a través de la mita especialmente y reforzada por la encomienda. Y la matriz económica va a ser minera, la plata, ¿no? De hecho, la Real Audiencia de Charcas se funda porque se necesita tener una autoridad cerca del centro de producción mayor de plata del continente para no depender tan lejos del Virreinato de Lima. Y en función de eso se centra el país, ¿no? O lo que va a ser esta unidad jurisdiccional administrativa sui generis, que fue la Real Audiencia de Charcas. Y una vez se libera el país del tutelaje político, por lo menos de España, esa estructura colonial basada en la extracción, pensando hacia afuera, se va a mantener, ¿no? Todo va a girar en torno al pivote de Potosí de La Plata. Y luego va a girar a partir del siglo, fines del siglo XIX y casi todo el siglo XX, por el del estaño. Habiendo otros productos, pero la vocación minera está tan acentrada en nuestro código genético que fue muy difícil salir de eso. Todo está estructurado para la minería. Habían recursos, claro, el guano, el salitre, otros productos habían en el litoral, pero no tenían la tradición, el asentamiento, la estructura, ¿no? El modelo mental que tenían los otros productos. Entonces se lo veía como que estaban afuera. Nuestro país era el macizo andino y sus regiones periféricas.
Durante la colonia, las regiones periféricas que producían Cochabamba, legumbres, maíz, hortaliza, el beni o mojo, como se la llamaba, producía hamacas, tela. Santa Cruz producía cuero, eh, azúcar, arroz, ¿no? Chancaca. Cinti y Tarija producían vino, ¿no? Pero todo para abastecer al centro minero de Potosí y luego un poco más adelante a los centros mineros de Oruro. Eso mientras hubo una política proteccionista, porque en la época de la colonia tuvimos un sistema mercantil, se protegía la frontera, no había libre comercio, no se podían traer productos que se podían fabricar acá. Había un intervencionismo del Estado, le llamaremos, de la corona en su momento y del Estado después. Entonces había un circuito nacional, pero todas las regiones eran periféricas y tenían una atención periférica también, porque no eran los centrales, eran proveedores, eran secundarias, eran accesorias a lo principal, y lo principal que era la minería. Bueno, eso va a cambiar, hay que decirlo. En 1872, con Tomás Frías, se hace una política de libre mercado, libre importación, libre exportación. Y eso va a afectar profundamente a Cochabamba, a Santa Cruz. De ahí vienen las revoluciones de Andrés Ibáñez, ¿no? La pobreza que generó eso. Porque claro, era más barato traer por barco y luego por un camino corto, aunque no habían ferrocarriles todavía, desde la costa del Pacífico a los centros mineros. Se tardaba mucho menos, era más barato. Cambio de Santa Cruz a La Paz era un mes de viaje a lomo de mula, ¿no? En recua. Por lo tanto, nuestra producción sufrió un duro golpe. Y ahí vienen los disturbios de las revoluciones, primero la de Andrés Ibáñez y después la de los domingos, como le llama Paula Peña, en 1891. Y cuando vienen los ferrocarriles, olvídate, ¿no? Con los ferrocarriles nuestra industria se liquida. ¿Qué es lo que la salva a Santa Cruz? Para hablar de Santa Cruz, la goma. La goma que a partir de 1880 empieza a tener una demanda extraordinaria en el mundo, va a ser con los ríos que tenemos, que son como una especie de camino, fáciles de que por esta vía podamos llevarle los productos que antes iban a las minas, se iban al norte. No te olvides que habían como 70.000 personas trabajando allá. Azúcar, queso, arroz, suela, todo se iba desde Santa Cruz y se abastecía a las barracas de la goma, ¿no? Y en ese periodo se veía, sin embargo, con preocupación que el ferrocarril, porque lo de la goma era transitorio, debería llegar a Santa Cruz para dar posibilidad competitiva que Santa Cruz tenga con respecto a los productos extranjeros. De ahí nace el famoso memorándum de 1904 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, que plantea que es importante que el ferrocarril llegue al oriente para que a través del oriente se pueda, a través de los ferrocarriles podamos competir en condiciones por lo menos parecidas a los productos extranjeros. Pero además algo, ya que perdimos el Pacífico en 1904, se lo entrega definitivamente, habría que salir al Atlántico o el río Paraguay y habría que construir ferrocarriles hacia esa zona. Eso lo plantean preveyendo de que el negocio de la goma, que en esa época se veía que iba a terminar un momento, podía caerse y ahí sí Santa Cruz quedaba en desventaja. Pero esas han sido excepciones, ¿no? Lo de la goma fue algo temporal y en un momento llegó a ser el 25% del ingreso del Tesoro General del Estado. Pero era temporal. Lo central siempre fue la plata primero, el estaño después. Eh, el tema del petróleo ha pasado algo parecido, ¿no? Siempre al final han sido secundarios, ¿no? Y volvemos al tema de la minería. Hay una matriz extractiva que nace con la colonia y creo que es lo que cuestiona Montenegro, ¿no? El país campamento. El país campamento que nace en la colonia, que sigue siendo un país campamento en la República, hasta muy entrado del siglo XX. Y de ahí la necesidad de cambiar esa matriz, que tiene una raíz histórica, pero también económica, que se ha centrado, ¿no? En la idea de que Bolivia sin los recursos naturales no puede vivir y lo más grave, sin una posibilidad manufacturera, sino ser simplemente extractor, ¿no? Esa mentalidad extractivista que ni aun este gobierno que se lo planteó, digo, el MAS, como una política en serio, la industrialización y superación del extractivismo, lo ha logrado. ¿Cómo será de fuerte eso, no? Y estás haciendo una referencia con una matriz que viene desde la época de colonia. Estoy pensando cómo las herencias a veces son tan difíciles de superar. Estoy pensando haciendo un parangón con lo que te ocurre en la familia. En todo ese proceso han habido figuras que han sido clave, para bien o para mal. Y vos me decías antes también que dentro de esto que tenemos nosotros como figuras clave,
Hay algunas que las pintamos o muy bonitas y a otras que las pintamos muy mal y que en realidad puede ser exactamente lo contrario. Parece un trabalengua lo que he dicho, pero ahorita Raimi la va a aclarar porque sabe de qué estoy hablando. Creo que es importante también porque si bien no es una persona la que lo define todo, los liderazgos siempre han sido importantes en los procesos históricos, ¿no, Raimi? ¿Cómo ha sido Sí. el caso nuestro pensando esto que nos estás diciendo? Desde la herencia que hemos tenido en la colonia y los procesos que hemos vivido, sobre todo atravesados por las pérdidas territoriales. Bueno, los personajes han sido clave. Para empezar, en gran medida Bolivia es independiente por un personaje conservador, realista, que se volcó en los últimos meses a la independencia y se quedó con la independencia y con Bolivia, que es Casimiro Lañeta. Un personaje que no tiene himno, no tiene calle, no tiene avenida, pero sin embargo, para mal o para bien, es uno de los gestores intrigantes que logra convencer de alguna forma a Sucre, aunque Humberto Vázquez Machicado dice que no, pero hay muchos indicios que si bien pudo no haberlo convencido a Sucre, y Sucre se dio cuenta de que era muy difícil que Bolivia o el Alto Perú se una a Perú o a la Argentina, que era al parecer la idea original de Bolívar, puede que Sucre se haya dado cuenta de eso autónomamente, ¿no? Que era muy difícil, que había mucha rivalidad ya con la Argentina, por varias razones, y que con Perú era difícil también, no, no había esas posibilidades, aunque parece que Bolívar también por tema de derecho veía que eran dos estados diferentes. Pero algunos dicen que sí influyó sobre Sucre, otros dicen que no. Pero ya que haya influido o no, él sí va a ser decisivo para el nuevo orden. No nos olvidemos que las luchas por la independencia inicialmente no son luchas por la independencia. Las más fuertes, las más sangrientas fueron las luchas indígenas que empiezan en 1780 y terminan en 1782. La de Tomás Catari, la de Julián Apaza, Tupac Catari y en el Bajo Perú el de Tupac Amaru, en donde los criollos, los mestizos, se alían a los españoles para derrotar a los indígenas. Los indígenas a partir de ahí quedan desmovilizados, van a ver en el sector campesino, guerrilla, después del 1809, ¿no? De las insurrecciones tanto en Sucre como en Chuquisaca como en La Paz. Pero esas guerrillas no triunfan definitivamente, quedan muy diezmadas. De hecho, la única que queda es la de Lanza, en Ayopaya. Y ya las fuerzas españolas en el Alto Perú están muy debilitadas y Sucre entra prácticamente a empujar un muerto, ¿no? Empuja a lo que se cae solito, que es el general Pedro Lañeta. Su sobrino, Casimiro Lañeta, es el que termina organizando la Asamblea Constituyente, dirigiéndola. De los 47 representantes, apenas 2 guerrilleros hay. Uno es Lanza, el otro es Vallivian, y los demás, todos son ex-realistas o realistas o gente de la élite, y fundan una república a su imagen y semejanza, excluyendo totalmente a los indígenas, absolutamente. No hay un solo indígena en esa asamblea constituyente. Y en ese momento los indígenas eran por lo menos el 70% de la población. No existen ellos, con un solo idioma oficial, un estado neocolonial. Y Olañeta, durante los primeros años, tuvo una imagen importante. Por suerte, la historia, así como ha pasado con Andrés Ibáñez, con Alberto Villarroel y alguna otra figura, deja al final que venga la justicia, ¿no? Y ha terminado siendo lo que es, ¿no? Un charlatán, un hipócrita, un maniobrero, un maquiavélico sin principio, que estuvo al servicio de las élites altoperuanas, que lo que hicieron fue prolongar la colonia, pero en la república. Ya somos lo mismo, se mantienen los privilegios, se mantienen la, la explotación de los indígenas, se mantiene todo tal como está, pero sin españoles. Y eso es lo que hace Olañeta. Y la historia, por suerte, ha hecho justicia con él, ¿no? Lo ha puesto donde debe estar. Ser mal visto, que no es recordado con gratitud. No, no hay una sola calle que sepa yo. Creo que en Sucre hay una con su nombre. Antes había hasta batallones, regimientos, Olañeta. Fue ministro de Relaciones Exteriores de 6 gobiernos consecutivos, uno contrario al otro. Por ejemplo, ahí la historia hizo un buen trabajo. En cambio, en otro se los ha envilecido históricamente, irremediablemente, como es el caso de Belso, al que Alcides Argueda lo califica junto a Melgarejo y otros como los caudillos bárbaros.
Y Belsu no era tan bárbaro. Belsu es el que trae por primera vez grandes cantidades de imprenta. Los primeros periódicos, la publicación masiva de texto, se hace en el gobierno de Belsu. Si alguien hizo por la educación, si alguien invirtió en educación en el siglo XIX fue Belsu. Aunque Bolívar planteó muchas cosas en los papeles, y lo mismo Sucre, quien sin embargo lleva adelante la idea de una educación general, gratuita, universal, es Belsu. Belsu hizo un enorme esfuerzo por llevar la imprenta, por ampliar el alfabetismo. Y era populista, evidentemente con sus posiciones afectó muchos intereses y lo que escribían la historia en ese momento, claro, eran antipopulistas, eran parte de la oligarquía, ¿no? Era de la rancia clase de los Olañeta. Y ellos lo han desfigurado hasta la fecha, ¿no? Y Belsu tiene muchas cosas positivas si uno empieza a analizar su obra, ¿no? Los decretos, y uno empieza incluso a leer la prensa con una perspectiva crítica, se da cuenta que Belsu no era el nefasto caudillo bárbaro, tenía muchas cosas realmente novedosas para su época, incluso algún discurso de tipo social adelantado para su época. Que tenía rasgos dictatoriales, los tenía, que tenía muchas cosas de la época, sin duda. Pero Belsu, por ejemplo, es alguien que ha sido desfigurado y sigue siendo desfigurado. Melgarejo es un ejemplo, aunque ese evidentemente es difícil reivindicarlo. Sin embargo, hay que hacer notar que tuvo una rara habilidad. Además de entreguista, entregó territorio, dicen que de una forma inevitable, porque eran territorios de hecho tomados por Brasil, no había cómo recuperarlo. Y en el caso de Chile, logra de una forma interesante que Chile reconozca la soberanía de Bolivia sobre la costa del litoral, porque Chile tenía ocupado parte del territorio y gracias a una intuición de Melgarejo es que Chile acepta. Ocurre que el año 1866 la flota española toma las islas Pichincha en el Pacífico y amenaza directamente a Perú y a Chile. Bombardea Lima, bombardea Callao, bombardea Valparaíso. Y el único punto de aprovisionamiento era el puerto de Cobija. Bolivia tenía reclamo y Chile había tomado varios, casi todo el litoral sur boliviano estaba tomado, no la provincia de Atacama por Chile, a la fuerza lo habían tomado. Entonces el gobierno de Chile le manda una nota a Melgarejo y le pide si podía bloquear y que no entren los barcos españoles a Cobija a abastecerse, porque era el único punto en tierra firme que podían hacerlo. Y Melgarejo no solo que le niega a los españoles la entrada al puerto boliviano, sino que le declara la guerra a España y salía con Chile. Chile, en un acto de generosidad, de magnanimidad, de agradecimiento, no lo sé, o de premeditación o lo que fuera, le manda una carta: señor presidente, lo nombramos general de división del ejército chileno y le pedimos que usted diga dónde quiere que sea la frontera y la vamos a respetar. Así, está escrito, está en el Archivo Nacional. ¿Y qué dice Melgarejo? Bueno, y varios libros de historia lo sacan eso. Y Melgarejo dice, primero venceremos y después discutimos, ¿no? En ese acto de ingenuidad. Claro, no es lo mismo antes que después, ¿no? No es lo mismo antes del sí que después del sí. Entonces, una vez se lo derrota o los españoles se retiran, bueno, ya vienen las negociaciones, ya Chile cambia de tono, pero cumple. Se retira. Bolivia quería hasta el río Paposo el límite, hasta el meridiano 25, pero se negocia hasta el 24, del Copiapó al 24. Acepta Chile, con la condición, sí, como hay empresas, el 90% de los trabajadores eran chilenos, que no se suban impuestos por un término que ya hablamos, por un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, esa habilidad es lo que permitió que Bolivia sea reconocida como potencia marítima por Chile. Chile había desconocido los títulos coloniales de Yutí-Possideti y decía que su territorio era hasta Copiapó. Aunque no había tomado todo, tomó gran parte del litoral boliviano, pero se retiró. Y eso lo logra Melgarejo, por ejemplo, ¿no? Melgarejo tiene, algunos dicen como positivo, la idea del liberalismo, abrir el mercado. Él era liberal, era rojo, al igual que Linares, era partidario del libre mercado. Pero bueno, está totalmente desfigurado. Y si uno aprende algo de la historia, creo que no hay nada totalmente blanco ni totalmente negro. Hay matices siempre. Incluso, Melgarejo tiene sus matices. Ya te comenté el caso desfigurado de Villarroel.
¿no? Al que se lo pintó como un dictador Pero depravado. Si aquí uno no. lee... Hablamos ¿Ah? previamente, pero no cuando estábamos ya al vivo. O sea Claro. que habla conmigo. Villarroel, por ejemplo, si uno lee la prensa, y por suerte eso está en museos, ya son periódicos del siglo XX, lo podemos ver en el archivo del Museo de la Universidad, eh, y si uno lee las publicaciones del diario, violaba niñas, era un delincuente, tenía gente enterrada en el patio del palacio, cosas terribles, ¿no? Muchas verdaderas por si acaso. Los fusilamientos de Chuspipata, por ejemplo, ¿no? Donde matan dos ex cancilleres, dos senadores, los fusilan de hecho, y en la logia Radepa. Y la historia ahora se ha encargado de mostrar que no fue una orden de Villarroel, fue en contra o sin que lo sepa Villarroel, porque Villarroel al final obedecía a una logia, la logia mandaba en el gobierno. Pero claro, se lo atribuyen a Villarroel. Pero Villarroel era una especie de monstruo, un pequeño Hitler, y se metió en el imaginario popular que era un nazi, ¿no? Era un nazi. Por eso es que tanto la izquierda, el Partido Comunista, el POR, como la derecha lo terminan colgando. Es una manipulación mediática impresionante. Da la casualidad que los tres periódicos pertenecían a los tres grandes magnates de la época. Uno, La Razón, si no me equivoco, era de Aramayo. El diario tenía acciones de Patiño y no recuerdo el otro periódico, era La Razón, Última Hora, y bueno, hay un tercer periódico que ese tenía acciones de Hochschild, y la Radio Electra y la Radio América pertenecían a Patiño. Fue una campaña, y no fue el ejército que lo sacó, fue una chusma, ¿no? Y ahí estaban los sindicatos del PIR, que era el Partido Comunista, ¿no? Que entran y lo sacan, lo cuelgan, ya sabemos la historia. Con el Qué tiempo, sin terror. embargo, la revolución lo va a reivindicar a Villarroel y va a ser considerado, como es considerado ahora, uno de los mártires de la revolución y un héroe en el Panteón Nacional. Pero durante el sexenio, del 46 al 52, era lo peor que podía haber, y los pocos libros de historia que surgieron lo desfiguran totalmente. Así uno puede ver muchas figuras a lo largo de nuestra historia, ¿no? Que han sido mutiladas, tergiversadas. ¿Qué ocurría? Muchos de los historiadores en el pasado, el mejor caso es Alcides Argueda, financiaba sus libros, los financiaba, por ejemplo, Patiño. Casi todos los libros de Argueda los publicó Patiño. Entonces, cualquier acción que vaya en contra de los intereses mineros, claro, era interpretada de una forma diferente. Así como lo interpretaban sus periódicos, lo interpretaban la historia. Pero esa es la labor de la historia, ¿no? Un poco ir desmitificando eso, poner las cosas en orden, poner las cosas en su lugar y darles el lugar que tuvieron en su momento. Y eso hay que esperar que pase el tiempo, ¿no? No es de un día para otro, cuando ya las pasiones bajen. Es el caso nuestro de Andrés Ibáñez, que creo que es Que te iba a preguntar eso. el más notorio. Andrés Ibáñez, por ejemplo, Andrés Ibáñez, al que la historia le ha dado un papel federal ficticio en realidad, ¿no? En realidad su principal lucha no era el federalismo. Yo creo que recurrió al federalismo en un acto de desesperación cuando fue abandonado por Daza y para justificar de alguna forma su rebeldía, se asienta un sentimiento justo, pero él teóricamente, políticamente, nunca habló del federalismo, sino que lo usó, lo aplicó como una forma de salir en la coyuntura. Sus escritos, su discurso, su accionar, el nombre de su propio club, el Club de la Igualdad, era igualitario. Él era un hombre... Yo discrepo con algunos autores que dicen que era socialista. No era socialista. Es más, ni siquiera era socialista utópico. Decían que era obrero tampoco, ¿no? Lora y algunos otros dicen que era un marxista. No, no es cierto. Yo no creo que sea así. Sus discursos no lo reflejan. Sus discursos en el Parlamento tampoco. Sus actas, ni sus decretos, nada de eso. Él era igualitario. Él era rusoniano. No nos olvidemos que en la Revolución Francesa había una triada, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Está el famoso discurso de la igualdad de Rousseau. Y los rusonianos o jacobinos eran radicalmente igualitarios. Yo creo que era él adhería al jacobinismo, ¿no? A la más radical igualitaria de la Ilustración. Él era ilustrado, nunca negó la propiedad privada, pero sí está en contra del abuso de la propiedad privada. Nunca negó el derecho de las elecciones, ni planteaba que manden directamente los sindicatos, las comunas, no, planteaba de una forma republicana sus ideas políticas, pero con un profundo sentido social, un profundo sentido popular, que al final eso es lo que plantean los jacobinos, ¿no? Un discurso más que centrado en la libertad individual,
en la justicia, ¿no? En el igualitarismo. Pero en sus textos uno no puede ver señales de que haya podido leer algún socialista utópico, a Proudhon u otro, es muy posible. Pero no nos olvidemos que la Comuna de París, 1871-72, recién haya ocurrido, tardaba mucho en cruzar esas ideas hasta acá. No es que no había conocimiento, pero el marxismo era incipiente en ese momento. De hecho, no había lecturas marxistas en América. Y si bien estudió en Sucre pudo haber tenido acceso de repente a los utopistas, pero yo creo que su identificación era básicamente igualitaria. Ahora, él fue muy resistido en Santa Cruz por la élite, los dueños azucareros, los hacendados. Cuando llega el ejército de Villegas, los reúnen a Villegas en Club Social y le dan 5.000 pesos para la cabeza de Ibáñez. Y cuando llega, con la noticia que ha sido fusilado, hace una fiesta en el Club Social enorme, ¿no? Y los periódicos, los panfletos, los pasquines, que uno solo puede ver ahí en el museo, ¿no? El criminal Ibáñez, el asesino Ibáñez. Incluso hay en las memorias que recién se han publicado, que hace medio el nombre, que es de una dama cruceña que se hizo monja, que fue a vivir en la Argentina, Roca creo que apellida, ¿no? Lo retrata como un monstruo, como un tirano. Y esa fue la imagen que repitió Gabriel René Moreno, por ejemplo. René Moreno decía el mestizo Ibáñez, el cholo Ibáñez vino aquí a hacer su revuelta y no sé qué más. Y uno ve en los historiadores, ¿no? Incluso Hernando Sanabria tiene un criterio no muy valorativo de Ibáñez. Va a cambiar eso en la segunda mitad del siglo XX y termina siendo lo que es ahora, una figura mimada tanto por conservadores como, entre comillas, revolucionarios. La ley de autonomía de Andrés Ibáñez, ¿no? Que la dicta el MAS. O después de Ñuflo de Chávez Warner viene Ibáñez, por ejemplo, para el civismo. Ha cambiado. Es un raro personaje, un personaje que lo quiere la izquierda y la derecha. No es tan fácil llegar a ese sitial histórico. Ahí tengo una curiosidad, ¿no? ¿De dónde venía esas ideas de Andrés Ibáñez? O sea, me hablaba, estaba en la universidad, de repente de ahí leyó. ¿De dónde surge Andrés Ibáñez con este pensamiento y esta acción igualitaria? Mira, no me gusta hablar de lo que no sé. Yo he hecho un librito hace años ya, del 2006, sobre sus ideas. He buscado, hay un trabajo precursor muy bueno de Pinker y de Durán, en la que se habla del trabajo más profundo que ha habido sobre él hasta ahora. Y ahí se ve los manifiestos, algunas de sus publicaciones, sus intervenciones, y uno en lo que ve, porque uno tiene que interpretar lo que es, porque uno no sabe qué leía, nadie lo puede saber, o es muy difícil saberlo, en lo que uno ve, no hay la posibilidad de saber qué libros tenía. Por ejemplo, sabemos, si vos das tu biblioteca, sabemos qué leías, ¿no? Porque lo tenés subrayado, todo ¿Qué eso. es lo que me gusta? El caso de Ibáñez no sabemos, no queda nada de él. Pero de acuerdo a sus escritos, a sus proyectos de ley, a las actas del Parlamento, porque era diputado, a las actas de la Cámara de Diputados, ve que él tiene una formación republicana. Él es republicano, ¿no? Cree en las instituciones democráticas, cree en la educación. Y ahí, en su énfasis en la educación y en su énfasis en la verdad, uno puede verlo a Rousseau. Yo creo que él estaba influenciado por Rousseau. No se descarta de repente alguna radicalización, lecturas de Proudhon. No creo que en Santa Cruz haya habido en esa época, pero él estudió en Sucre. Y en Sucre había una biblioteca importante donde sí habían textos de Proudhon, no de marxismo. En esa época no hay catalogados libros del marxismo. Además, el manifiesto comunista se hace en 1848. ¿No? Estamos hablando, hasta el 70 son 30 años, hasta que cruce el océano, se lo traduzcan, aunque podían venir y había muchos textos en francés. Es poco probable, ¿no? Es poco probable que haya tenido lecturas del marxismo. Pero es sí probable que haya tenido lecturas de Proudhon. Y es muy probable, y es más, yo estoy casi seguro, de que sí, por supuesto, tenía mucha influencia de Rousseau. De ahí el nombre del Club de la Igualdad. Y de ahí en su discurso la proclama del igualitarismo. Hablaba libertad, decía él, igualdad, la repetía. No decía fraternidad, pero libertad e igualdad sí lo mencionaba. Ahora, el por qué su crítica a la élite, porque su padre ha sido prefecto, ¿no? Don Bartolomé Ibáñez, un hombre de la élite. Pero su madre, hay una discusión histórica, porque a ciencia cierta hay una discusión, aunque últimamente hay la idea ya de quién es su madre.
Habían dos tesis, que era una señora del campo, de la zona de Puerto Paila, o de Pailón, perdón, y hay otros que decían que era cochabambina. Eso es lo que le da motivo a René Moreno decir que era el mestizo Ibáñez, ¿no? El mestizo Ibáñez. Pero de repente esa situación de ser y no ser parte de la élite generó cierto rechazo, resentimiento, le llamaremos, que fue la base, su motivación para ser tan crítico con el sistema de ese momento. Mira, pero no se tiene certeza de quién era la mamá. Bueno, hay un texto, Paula Peña me mostró, tengo una fotocopia que me entregó, al parecer sería una señora de apellido Justiniano, pero ahorita no tengo el documento a la mano, pero al parecer sí era una señora cruceña. Mira vos, ¿no? Sé cómo son las cosas. Raimi, si uno se pone a pensar en estos 200 años y esta lectura que estás haciendo, esta revisión crítica de la historia, claro, hay cosas que por lo general uno dice, ¿no? Sí, Bolivia, perdón, ha podido ser un país completamente diferente porque riquezas no le faltó y hasta ahora no nos falta riqueza. El problema no es falta de recursos, de opciones para estar bien. Tiene que ver mucho con las personas que han pasado por la administración de Bolivia, por decirlo de alguna manera, eso como país, pero el interior del país también, ¿no? Porque esta dificultad tan grande, yo puedo tener un montón de deducciones, lo venimos hablando aquí, sobre todo con todo lo que ha sido la autonomía, en fin, pero esta dificultad de Bolivia de ser realmente una nación con todas las diferencias, hasta el día de hoy, ¿no? Oruro, Potosí, ya no es ni siquiera relación Oriente-Occidente. Dentro de Occidente o en el margen, en este otro lado de Oriente, también hay unas fracciones muy grandes, una falta de cohesión. ¿Cómo se puede interpretar eso considerando esta lectura crítica que estás haciendo? Una cosita previa, si me permitís. Yo creo que más que el tema de las personalidades o de las personas en sí, creo que son los modelos mentales, ¿no? Es decir, las ideas generales que regulan una sociedad. Hay algunas ideas que se meten, que se convierten en dominantes, que regulan nuestros hábitos, dirigen nuestros hábitos y nuestras conductas. Y esas ideas, bueno, hay dos tesis, ¿no? De hecho, hay varias tesis. Una tesis habla de la geografía, todo depende de la geografía, que no tiene sustento científico. Otros hablan de la raza, que tampoco tiene sustento científico. Y hay dos que son las que tienen más asidero ahora. Uno son los valores culturales y otro las instituciones. De hecho, los premios Nobel, Robinson y McGlue, creo que el apellido dice, ¿por qué fracasan los países? Y ellos dicen, los países fracasan por las instituciones. ¿Qué son las instituciones? No son organizaciones, ¿no? No es la alcaldía, la prefectura, no, sino pautas de conducta que se establecen. Aquí nos metieron una institución que era la encomienda. La encomienda, que era una institución que se basaba en el desprecio al trabajo manual, que debería ser hecho por los serviles, ¿no? Y otros que no deberían trabajar. Fue una institución. La institución en la que los inferiores trabajaban y los otros no trabajaban. O instituciones, por ejemplo, como la MITA. Entonces son instituciones que se van generando, que se van creando y que van modelando las costumbres, dicen estos autores. Y otro dice que son los valores. La verdad que ambos están íntimamente vinculados. Yo creo que más que el tema personal tiene que ver con los valores. Por ejemplo, algo que caracteriza no solo a Bolivia, sino a América Latina, el desprecio al trabajo manual viene con los españoles. Los españoles no venían aquí a trabajar, venían a hacer trabajar. Los españoles no venían aquí a producir, venían a extraer. Esa mentalidad extractivista, por ejemplo, se va a cimentar en instituciones. La encomienda, la MITA, el Quinto Real, etcétera, etcétera, que son instituciones que estimulan la iniciativa, la libertad individual, el trabajo, y que van a generar lo que somos hoy. Entonces, las instituciones han hecho grandes algunos países y algunas instituciones nos han hecho pobres. Ahora, en el caso de la unidad nacional, de los problemas que tenemos, es un tema interesante. El tema hay un libro de José Luis Roca, La fisonomía del regionalismo en Bolivia, que pinta muy bien y describe muy bien lo que somos, ¿no? Y cómo
las intendencias que se crean van a reforzar ese espíritu de las regiones. El tema es que las regiones de alguna u otra forma han tenido roles predominantes y se han olvidado de las otras. Y algo grave, a mi criterio, es que las regiones han tenido una visión externa más que interna. Por ejemplo, en su momento, cuando la plata era el producto más importante, más que Santa Cruz, lo que les importaba eran los mercados externos. Les importaba un comino del Chaco, les importaba un comino del Acre, les importaba un comino Santa Cruz. Les importaban los mercados externos y las ganancias internas. Por ejemplo, para los grandes mineros de La Plata, de fines del siglo XIX, más importante que consumir productos cruceños, que eran nuestros y que iban a fortalecer la integridad nacional, en lugar de comprar a 10.000 la tonelada de azúcar, les convenía comprar a 5.000 la tonelada de azúcar peruana. ¿Por qué? Porque era más barato y ellos tenían que comprar azúcar para sus centros mineros. ¿Qué preferían? ¿Comprarle al Perú o a Santa Cruz? Por supuesto al Perú. Les importaba un comino Santa Cruz, ¿no? Es decir, no hubo esa política. Y es natural que así sea. Si yo soy empresario, de repente hago lo mismo. Pero ahí viene el rol del Estado. Un rol del Estado que estaba sometido a los intereses de los que manejan la economía, que no pensaban, por ejemplo, en extender los ferrocarriles a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque aquí no había minerales, no había sentido. Y sí, pero para traer arroz no, pero lo podemos traer del Perú. Bueno, ¿y quién define la construcción de los ferrocarriles? El Estado. Ahí viene un rol dominado a los intereses económicos del Estado. Al final ahí viene también una discusión del Estado, porque al final quien articula las regiones y los intereses nacionales en función de las regiones debería ser el Estado. Pero cuando el Estado tiene una función exógena, una visión externa, está pensado desde afuera como fue desde la colonia, difícil que se piense en las regiones. Más bien en la colonia, paradójicamente, quizás por la falta de medios de comunicación o por la cercanía, se trató de estructurar una especie de mercado nacional. De hecho, los caminos coloniales, males que fueran, se construyeron en la colonia y se articuló un pequeño espacio interno, porque era imposible traer cosas más baratas de afuera, entonces tuvo que forzarse a que Cochabamba sea agrícola, a que Santa Cruz sea agrícola, a que Mojo sea textilero, a que Tarija produzca vino, etcétera, etcétera, ¿no? En la colonia hubo un ensayo de eso, que luego se rompe, ¿no? Se rompe ya, especialmente en la segunda parte del siglo XIX. Mira vos cómo es tan importante. Claro, me estoy imaginando en una clase de Raimi, en una de las aulas donde estás dando historia, yo me imagino que lo que ya estás trabajando en el libro también lo estarás comentando en las clases, ¿no? Y cómo de un trabajo que debía de ser de 6 meses te está convirtiendo, consumiendo más de 3 años, pero va a valer la pena, perdón. No puedo dejar de pensar que todo lo que ha ocurrido, de todo esto que estás leyendo, uno tiene que también tener una proyección de qué es lo que puede pasar. Ahorita tenemos esta gran ventaja que es la capacidad de hacer una revisión crítica de la historia, sabiendo qué es lo que estamos viviendo en este momento y qué proyección tenemos para el futuro. La fecha del Bicentenario da para todo, ¿no? Considerando también qué es lo que está pasando alrededor nuestro, qué es lo que está pasando con nuestros países vecinos, ¿no? Una nueva guerra del Chaco, no sé, una guerra del Acre, una guerra del Pacífico, en los términos que eran, pues por supuesto que no van a suceder, pero estamos viendo qué es lo que pasa en el mundo entero, guerras por todas partes, desintegración de los países o fortalecimiento, perdón, de otros. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves histórica, Raimi, tomando en cuenta esta revisión que has hecho, las lecciones no aprendidas, repetidas, lo que estamos viviendo ahora y lo que se puede proyectar al futuro? Bien, te comento antes cuál es la parte más difícil. ¿Cuál? Yo ahorita estoy cronológicamente en el año 53, año En 1950, la revolución. Y en yo la te iba a revolución. preguntar de esta figura de la Revolución Nacional, porque hasta Claro, ahora está, ¿no? Todo se sí, claro. vuelve al 52, absolutamente. Es el evento más importante en nuestro país después de la independencia, ¿no? Eso creo que La revolución. la revolución, sin duda, ¿no? Creo, a mi criterio al menos, creo que es clave. Cambia el país, del país colonial, hay una democratización evidente, con sus luces y sombras. Pero yo te quería decir lo siguiente, estoy en el 53. ¿Cuál va a ser la parte más difícil llegar a la época contemporánea? Primero porque yo he sido parte.
¿no? He sido parte de un gobierno incluso. Y ahí es donde uno tiene que sacar el mejor de su esfuerzo para el equilibrio y la veracidad. Y creo que la parte que va a ser más rica porque uno tiene la ventaja de tener documentación, de haber sido parte, de conocer detalles que a veces ni la prensa lo sabe. Entonces uno ahí es donde más puede aportar, pero donde más riesgo hay de caer en las subjetividades. Y ese es el desafío que tengo, ¿no? De que no sea, que sea creíble, porque si no va a ser un libro de propaganda. Y un libro de propaganda no es un libro de historia ni de revisión crítica y no tendría un carácter científico. Yo creo que incluso en las ciencias sociales se debe ser riguroso y lo vamos a hacer. Porque no tendría sentido si justificamos o acusamos y decimos que aquí ponemos adjetivos, no le hacemos ni un favor a las futuras generaciones, porque tú estás pensando en que la gente reflexione, que no siga y repita como logra, ¿no? Que hubo golpe, que hubo fraude, que no sé, no, hay que ver por qué y cuáles son los argumentos y ver el contexto en que esos hechos sucedieron. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, lo ha dicho vos, vivimos un mundo totalmente diferente. Ya guerras territoriales como las que hubieron en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, ya no van a haber. Bolivia es otro país, el mundo es otro mundo. Hoy los desafíos son diferentes. Hay procesos, ¿no? Lo que se llama la liquidificación de la política, ¿no? La realidad líquida. La realidad ya no es lo que es, ¿no? Es imágenes que se crean que no existen, pero que son virtuales. Estamos entrando a un mundo donde además el sentido del ethos nacionalista está pasando en segundo plano. Estamos entrando a una cultura global que tiene amenazas, desafíos y oportunidades. Hoy la historia cada vez va a tener que ser más necesariamente vinculada a lo global, ¿no? Ya una historia nacional exclusiva ya no hay. Hoy estamos influenciados por lo que pasa en cualquier parte del mundo. Somos parte de una aldea global, como decían. Se me ha ido el nombre del autor, Luhmann, no sé quién es el que dice, donde sucede algo nos afecta a todos. Entonces yo creo que eso nos va a llevar a hacer cambiar la perspectiva. Y eso va a traer algo interesante. Las historias nacionales, si uno nota, se han escrito de la lógica chauvinista. Se sigue enseñando historia de Chile, tengo los textos de historia de Chile, ¿no? Cómo se enseña. Claro, y uno desde su perspectiva se ríe, pero cuando ellos leen nuestra historia se ríen también. Si uno lee la historia de Paraguay, Paraguay era dueño hasta chiquito. Y según nuestra historia éramos dueños hasta Asunción. Bueno, son cosas que ya van a quedar como anécdotas. Hoy estamos obligados a un sentido más amplio de la historia, menos nacionalista, porque hay que contribuir también a la paz, a la armonía y entender que finalmente, al margen de esas fronteras que en muchos casos fueron creadas y artificiales o obedeciendo a intereses creados o a la tradición simplemente, no siempre siguiendo líneas étnicas o culturales, hay intereses que nos fraccionan. Hay que pensar en algo más allá, ¿no? Hoy el mundo es nuestra responsabilidad. Quiero comentarte, la ética ha avanzado en varios niveles. Si uno reflexiona, la ética inicial era individual, el bien y el mal, bueno, malo, yo, ¿no? Frente al otro, no robar, no matar, no fornicar, no mentir. Era una ética del individuo, es la ética de Aristóteles o de los 10 mandamientos. En el siglo XIX, XVIII, la Revolución Francesa hacia adelante, viene la ética social, la justicia. Ya no es ser bueno o malo individualmente, sino ser socialmente justo. No discriminar, todos somos iguales, todos tenemos derechos, no ser machista, caramba, es la ética de segunda generación. Pero ahora, en el siglo XXI, es lo que Morín dice, estamos en la ética de tercera generación. ¿Cuál es la ética de tercera generación? Ya no se trata de ser bueno o malo como en la primera ética, ni de ser justo o injusto como en la segunda ética. Ahora se trata de ser sostenible o no sostenible. De nada sirve no mentir, no discriminar si tu fábrica contamina y destruye el medio ambiente, ¿no? Ahora la ética global es la ética de la sostenibilidad. No se trata de ser bien con los individuos o buenos con la sociedad, se trata de ser sostenible con el medio ambiente. Y eso va a influir no solo la industria, la economía, sino también la perspectiva histórica, ¿no? Tenemos que desde la historia empezar a trabajar en una perspectiva mucho más amplia, menos mezquina, menos chauvinista, que no es tan sencillo, ¿no? Son cosas que nos han metido desde el colegio. Yo te cuento algo, yo cuando veo los libros de historia pienso en los niños, pienso en mis nietos, cuando yo tengo nietos, y mis nietos nacen ya con la idea que les falta una parte, ¿no? Ya no tenemos el mar, ya están amputados.
Imagínate, ya lo perdimos, se acabó, listo. Yo creo que el tema de la Haya, y lo voy a decir en mi libro, hace un error, ya lo perdimos y punto. Y hay que asumir los hechos como están y no seguir. Es como que yo siga sacando fotos en Facebook cuando tenía pelo. Ya no tengo pelo, no tiene sentido, ya se acabó, se debe ser lo que somos. Y eso la historia tiene que hacernos ver eso también, no seguir alimentando cosas que ya no tienen sentido. Y en ese sentido, la historia tiene que tomar esos desafíos, ¿no? Una mentalidad mucho más universal, más abierta, que de repente pueda influir a disminuir las guerras, porque gran parte de las guerras se causan por el relato histórico. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, sí. Relato Ucrania, histórico, Rusia es un ejemplo. digo, relato histórico e intereses que van más allá de los intereses propios o legítimos de los pueblos. Así es. Y es lo que es más grave, la invención histórica, ¿no? Es decir, cosas que se inventan, que no existieron y que se repiten, ¿no? Como si fueran hechos. Claro, ahorita se me viene el tema de los palestinos y los israelíes, ¿no? Que ese es uno de los temas que todo el mundo comenta, todo el mundo está encima, pero que creo que poco conocemos de verdad a fondo qué es lo que ocurre atrás, cómo se origina, por qué Palestina reclama, por qué Israel es como es, en fin. Estoy hablando de un que ahorita pensando en lo global que es, porque algo que parece tan lejano es ahorita tema, pero de todos los días. Y yo te iba a Claro, hacer, pero sí, no, lo que decía el primer ministro de Israel, dice que Cristo no era palestino, dijo, ¿no? O sea, ahí es un tema histórico. Uno le dijeron que sí, Macron creo que le dijo que era palestino. No sea ignorante, no es palestino. Ahí está una discusión, ¿no? Era o no palestino. ¿de dónde era Dios? ¿De dónde es No, Dios? eso no, la verdad que no me animaría a decir cuál sería eso, ¿no? Que era judío, pero nació en una zona que hoy es Palestina. Ahí entramos ya en una discusión. Pero cuando se lo ve con intereses políticos, claro, ya uno va a tratar de justificar. Y ahí viene la diferencia, Maggie, entre sofistas y filósofos, ¿no? Los sofistas lo que querían era convencer, no conocer la verdad. Yo creo que debemos, antes de convencer, dejar de ser sofistas, tratar de buscar la verdad, habría que investigar. Yo no sé, no te mentiría, no sé en realidad de dónde sería. Claro, lo estoy trayendo a colación por lo que decís, cuán importante es que veamos la historia desde una óptica diferente. Te hago esta pregunta más y te libero, prometo, porque justo cuando estabas hablando de cómo es importante, cómo hay, ya ha cambiado todo, ¿no? Cuáles son los focos centrales, hablando de la ética sobre todo, y a dónde está fijado el tema de la primera, segunda, tercera generación, y hablaba, ahora el tema es ser sostenible o no ser sostenible, más allá de lo que uno entiende que es lo justo o lo injusto. Y pensaba precisamente en eso. Estamos compartiendo con vos una mirada, una revisión crítica de la historia. Digo, ¿cuánto va a demorar, Raimi, que una reflexión como esta pueda llegar a las escuelas y pueda comenzar también a ayudar, a contribuir a que esa mirada distinta, diferente de la historia, esté ya encarnada con los niños? Es decir, ya nacimos, ya nuestros hijos, nuestros nietos nacen con la idea de que nos robaron el mar, de que nos robaron el acre, en fin. ¿Cómo hacer para que eso sí que son palabras mayores, ¿no? No puedo inevitablemente pensar en lo que está ocurriendo ahorita. Todo el mundo habla que estas decisiones son decisivas y se hablan de planes de gobierno, pero el otro día me decía una persona, es verdad, por la coyuntura, la campaña, pero ¿dónde está una visión de país en serio, cuestiones de fondo? De repente porque no ganan votos, pero este debiera de ser un tema, hasta por el bicentenario, por las elecciones, por todo, que debería de estar en agenda y en los planes de gobierno, o en la discusión política por lo menos. Yo creo que hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo ni va a haber una sola visión del país por razones ideológicas y políticas, son legítimas. Pero hay cosas que al margen de esa diferencia ideológica o política se pueden construir y pueden ser la base de una perspectiva nacional. Por ejemplo, creo que ya uno sea de izquierda, derecha, indigenista o no, todos estamos de acuerdo en que las instituciones deben funcionar. Las instituciones, la credibilidad del órgano judicial, por ejemplo. ¿Quién se puede oponer a eso?
¿Quién se puede oponer a que la educación es una función fundamental y que tiene que estar vinculada con las necesidades sociales? No creo que nadie. No creo que nadie se oponga al, a la transparencia, a la administración sin corrupción. Yo creo que nadie. Por ejemplo, esas son bases que pueden unirnos. Si entramos ya, claro, a los intereses concretos económicos, ahí entramos en una gran discusión. Los que están con lo bio, ¿cómo se llama? Lo que se usa La en agricultura, biotecnología. la biotecnología y los que no. Bueno, entramos a un tema donde ya entran otro tipo de intereses, de repente ahí no vamos a tener el mismo discurso, pero que todos estamos en contra de la corrupción, creo que puede unir a moros y cristianos. En la ciudadanía, no solo en la élite, que todos queremos una mejor educación, todos estamos de acuerdo, que todos quisiéramos servicios públicos eficientes también, que los provee el Estado del mercado, habrá que ver quién lo hace mejor, ¿no? Lo importante es que se los provea. Entonces entramos en una discusión en la que sí se podría construir. Y en la historia creo que se puede hacer lo mismo. Y cambiar la historia no es de un día para otro, es un proceso que va a tardar su tiempo, pero hay que hacerlo. Voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió en Alemania. Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes han reescrito su historia, ¿no? Todas esas excepciones nacionalistas de Federico el Grande y todo eso que antes en un texto de historia alemana se lo veía con otra perspectiva nacionalista, han sido bien modulados. Si uno lee un libro de la historia de la preguerra, y no estoy hablando de Hitler, de la preguerra, ¿no? Y un libro de la historia de la posguerra, uno nota el interés que ha habido en quitarle los excesos nacionalistas. No es que se borre lo de la nacionalidad de un día para otro, pero los énfasis, ¿no? Los énfasis que antes le ponía a la historia. Es una historia, un relato, una visión totalmente diferente. ¿Cuál era la idea? Tener una sociedad pacifista, ¿no? Que nunca más se incline hacia la guerra, que evite lo que ocurrió con el nacionalsocialismo. Y de alguna otra forma lo han logrado los alemanes. Tienen su problema, ahora vemos que están metidos abiertamente con Ucrania, ¿no? Parece que no han aprendido la lección algunos, pero en general el pueblo alemán tiende a tener una mentalidad muy diferente a la que tenía antes. Y eso creo que demuestra que se puede, ¿no? Se puede hacer cambio en ese sentido. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, cambio en la historia, también hay que tener cuidado cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Uno de los motivos de la guerra entre Ucrania y Rusia el 2014, o la guerra interna que tuvieron, por lo menos una cuarta parte de la población rusa, quizás un poco más, un tercio de repente rusa nacional. Y de pronto el gobierno nacionalista cambia la historia, ¿no? Cambia los textos oficiales, prohíbe el ruso como idioma oficial. Ah, caramba. ¿No? Se metieron en un tema que ha generado más de una guerra. Entonces hay que tener cuidado con los cambios. Los cambios tienen que ser siempre hacia adelante, ¿no? Tienen que ir desproyéndonos del localismo para darle una visión nacional. Yo en Santa Cruz, por ejemplo, no me parece malo, porque había un olvido indiscutible de nuestra historia. Cosas que han ocurrido aquí no le importa o no le importó a la historiografía nacional, recién está empezando a cambiar. Pero el otro extremo es crear una historiografía cruceña, además diferenciadora, no sé si marginadora, pero exclusiva, también que podría ser un exceso. Tiene que dar nuestra historia, me parece muy bien, porque va a superar una injusticia histórica en la historiografía nacional. Pero ahí a hacer de eso una tendencia general, ¿no? Sin la visión general, podría, si es que hay una tendencia a esa vía, podría más bien ser el otro extremo. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que nadie desconoce que Santa Cruz ha tenido los mejores historiadores de este país. Y por eso me da risa cuando algunos dicen que en Santa Cruz no se hace cultura. Están locos. El mejor historiador de este país de lejos es René Moreno. Con todas las taras que se le digan del positivismo, es lo mejor. No hay mejor historiador que René Moreno, aunque se lo quiera negar. Enrique Finot, Humberto Vázquez Machicado y José Luis Roca Hernández son de primer nivel. No digo que no hay historiadores nacionales importantes, hay, pero de los grandes han sido cruceños. Entonces, paradójicamente, estos historiadores cruceños cayeron muchos en la lógica nacional, ¿no? Le dieron, excepto Vázquez Machicado, creo yo, y de alguna forma René Moreno, cayeron en la lógica de no darle la dimensión a Santa Cruz. Y eso hay que corregir. José Luis Roca lo corrigió, le dio mucha importancia a Santa Cruz, pero eso, mientras se cura, está muy bien. Pero hay que hacer una historia propia, particular, ¿no? Tratando de buscar una raíz nacional diferente a la otra matriz. No sé cuánto contribuirá a un proyecto nacional. Habría que tener mucho cuidado en los excesos.
Raimi, te agradezco muchísimo, muchísimo y creo que esta primera charla da para mucho más. Así como estás todavía por comenzar en la revolución del 52, creo que nuestra charla también da para muchísimo más. Esto ha quedado a media, pero ha sido muy importante. Me has permitido traer el tema del bicentenario, Raimi, con una mirada completamente diferente, que no es solamente un recuento de fecha, sino lo que has dicho desde un comienzo, una revisión crítica de la historia, pero con esta perspectiva a futuro. Gracias, querido Raimi. Muchas gracias, Maggie. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y buen feriado. Igualmente. Gente querida, vamos a ir con otra conversación. Vamos a grabar hoy las conversaciones de mañana y del jueves, porque como es feriado, también queremos tenerlo todo bien organizadito y tener un poquito de respiro nosotros estos 2 días. Nosotros, digo, Davidco y yo. Gracias, Davidco. Nos vemos. Me ha dado ganas de hacer muchos videos cortitos con lo que nos ha dicho Raimi y David. Ya veremos ahorita cómo hacemos para compartir unos trechos que son súper interesantes para que se quede aquí en la memoria de todos nosotros. Besos. Chao. A trabajar. Santa Cruz está en alerta amarilla y desde enero venimos trabajando para estar preparados. Más de 1,000 personas capacitadas, acciones preventivas en todo el departamento, talleres técnicos con bomberos, comunidades con planes de prevención. Con tecnología, organización y compromiso, fortalecimos nuestras defensas locales. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.